Hola, buenos días. Vamos a ver hoy qué empresas creo que están mejor para comprar en este verano de 2020. Ya sabéis que yo siempre recomiendo diversificar mucho y creo que en este momento hay que procurar diversificar aún más de lo habitual. Creo que hay que procurar que cada compra que hagáis sea de una empresa que hasta ese momento no tenéis en la cartera. Y si esa empresa es de un sector que todavía no tenéis en la cartera, pues mucho mejor. A día de hoy yo sigo pensando que es poco probable que las bolsas se recuperen rápidamente y vuelvan rápido al nivel que tenían a principios de año. El sector tecnológico sí que se ha recuperado rápido y ahora hablaré de él, pero el resto de sectores creo que es poco probable que vuelvan rápido y de forma sostenida a los niveles que tenían en enero o febrero de 2020. Así que creo que hay que comprar sí, pero poco a poco y procurando comprar en los momentos en que haya caídas. Porque por todo lo que está pasando creo que esta caída no es de esas en las que conviene concentrar las compras porque probablemente los precios son baratos y cuando pase no mucho tiempo estarán mucho más arriba. Yo creo que aquí hay que actuar distinto, creo que hay que ir comprando poco a poco y sin agotar la liquidez. Si no sucede esto que acabo de contar y las bolsas sí que vuelven rápido a donde están a principios de año, pues creo que en ese momento, y dado lo que está pasando, lo que tendríamos que hacer no es lamentarnos de que no hemos comprado todo lo que podíamos cuando estaba abajo, sino alegrarnos de que todo esto haya pasado tan rápido. Pero para mí es poco probable que las bolsas vuelvan rápido a los principios de año, como os digo. Entonces creo que hay que comprar poco a poco, con prudencia, y sin tener ninguna prisa, pensando que las bolsas van a subir rápido y se nos van a escapar las cotizaciones. Otra cosa que os recomiendo en este momento es que hagáis las compras lo más pequeñas que podáis. Por ejemplo, si normalmente hacéis compras de 1.000 euros, pues yo ahora procuraría hacerlas de 500 euros para así poder diversificar más, tanto en las empresas que se compren como en los momentos de hacer las compras. Ahora voy a comentar diferentes tipos de empresas en diferentes situaciones. Y otra cosa que me parece buena idea es que procuréis comprar de las empresas, de los tipos de empresas que no tengáis o que tengáis menos. Por ejemplo, unas empresas ahora mismo son más estables y otras tienen más potencial. Pues si ahora mismo en la cartera tenéis más empresas de las que tienen más potencial, lo que os recomiendo es que compréis en los próximos meses empresas de las que son más estables. Si lo que tenéis son empresas más estables, pues entonces ahí podéis o comprar más de las que tienen más potencial ahora, o comprar otras de las que son más estables si queréis ser más prudentes, pero procurando que sean empresas distintas a las que tengáis ahora, aunque sean del mismo tipo estable, pero otras distintas. Empezamos por el sector de las bolsas, o sea, las empresas que gestionan las bolsas. Y este sector, pues bueno, está un poco extraño, pero en este caso para bien, porque con todo lo que está pasando, los volúmenes de contratación han aumentado mucho, entonces probablemente en este sector las empresas ganen más en 2020 que en 2019. Y en este sector veo más barata a Euronext que a London Stock Exchange, LSE. Lógicamente, entre las que van a estar más estables en 2020 y van a ganar más o menos lo mismo o incluso más que en 2019 están las empresas de alimentación, como por ejemplo AB Foods, Archer Daniels, General Mills, Ebro, Viscofan, Danone, Unilever, etc. En este sector, en este momento hay que hacer una distinción que la verdad es que nunca lo habíamos hecho porque no era muy importante. Y es las empresas que venden más para consumo fuera del hogar y las que venden más para consumo en el hogar. Consumo fuera del hogar pues es lo que se vende en hoteles, restaurantes, aeropuertos, bares y todo esto. Normalmente no se hace esta distinción, ya digo, pero como todos estos sitios han estado cerrados, pues resulta que hay empresas que venden más en estos sitios, un porcentaje mayor, y esas lo van a hacer peor, como es lógico, porque no han vendido todo lo que vendían aquí. Entonces, por ejemplo, Coca-Cola es de las que más vende fuera del hogar y esta pues probablemente lo va a hacer peor que Danone, Unilever o Ebro, o Viscofan. No me parece importante que estas empresas vayan a vender menos o lo vayan a hacer peor que las otras de su sector, las que venden fuera del hogar, porque creo que en 2021 se recuperarán bien. Pero sí me parece importante que lo sepáis porque va a haber diferencia de resultados, unos van a subir, otros van a caer. ¿Y cuál es el motivo? Pues va a ser este. Que las que venden mucho o bastante en hoteles, restaurantes, aeropuertos, puertos, tal, pues lógicamente los meses del parón y los de actividad medio gas pues están vendiendo mucho menos que las que venden más para consumir dentro de las casas. El sector del agua, en el que están por ejemplo Severn Trent y United Utilities, va a ser los que menos lo noten. Lo van a notar un poquillo, sí, porque las empresas cuando están paradas no consumen agua y también van a tener algunos impagos. Pero en general el efecto va a ser pequeño, entonces van a ganar más o menos lo mismo que en 2019. Puede que incluso ganen un poco más, aunque quizá no tanto como se esperaba. Por ejemplo, si alguna esperaba en 2020 ganar un 8% más que en 2019, pues a lo mejor ahora solo ganan un 1,2%. Y de todas formas, si en vez de ganar un 1% más, gana un 2% menos, la diferencia va a ser muy pequeña. Así que este sector va a ser de los más estables claramente este año. Dos sectores que pueden notar algo el parón, pero poco, son el de consumo, me refiero al de limpieza personal y del hogar, y las eléctricas.
Con los negocios parados y la gente encerrada en casa, pues se ha gastado un poco menos de electricidad y también se han consumido un poco menos de productos de limpieza. Porque pensar todas las grandes instalaciones, aeropuertos, oficinas, hoteles, todo este tipo de inmuebles que no se han estado limpiando durante estos meses y no han estado consumiendo productos de limpieza, como es lógico. En eléctricas pues tenéis a Endesa, Iberdrola, Naturgy, RWE, E.ON, Engie. Y en Agas, que no es exactamente eléctrica, es energética, pero la podemos incluir en este grupo porque en 2020 va a ganar muy parecido a lo que ganó en 2019 y también su dividendo va a ser muy parecido. En el sector de consumo pues tenemos a Procter & Gamble, a Kimberly-Clark, a Henkel, que sí que va a notar algo más el parón, Colgate o Johnson & Johnson. Así que las empresas de consumo eléctricas van a tener unos resultados y un dividendo parecidos a los de 2019. Algunas puede que ganen un poco más incluso, otras un poco menos, pero en general van a ser unos resultados bastante parecidos y bastante buenos. En ascensores, pues Zardoya, que es la filial de Otis, es posible que en 2020 lo haga mejor que Otis. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo el porcentaje de ventas de Zardoya es en mantenimiento, la división de mantenimiento, es más alto que en Otis. Esto supone que Zardoya tiene menos capacidad de crecimiento que Otis, pero que va a notar un poco menos el parón. Entonces Otis está más diversificada, tiene más posibilidad de crecimiento, pero justo en 2020 es posible que sus beneficios lo hagan un poco peor que los de Zardoya. En cualquier caso, creo que los harán también bastante bien, los de Otis. Las telecos también van a andar algo el parón, porque todas las empresas pequeñas que cierren, pues van a dejar de consumir todo lo que consumían, claro, y entre otras cosas dejarán de consumir los servicios de telecomunicaciones que tenían contratados. Pero dentro de lo que cabe, las telecos van a ser un sector de los que menos lo note, este parón de 2020. Entonces aquí tenéis a AT&T, Telefónica, Vodafone, Verizon, Deutsche Telekom, y aquí en este sector creo que se combina bien. Hay una relación interesante entre la estabilidad de sus resultados en 2020 y el potencial que tienen, porque algunas han caído bastante. Así que en telecos hay una combinación interesante de estabilidad y potencial en este momento. El sector de las concesiones es uno de los que mejor muestra lo raro que es todo lo que estamos viviendo, porque siempre ha sido uno de los sectores más estables y sin embargo aquí, durante el parón, los ingresos prácticamente le han caído a cero. Este es el sector de autopistas, aeropuertos y todas estas cosas. Entonces este sector volverá a ser estable cuando todo vuelva a ser normal, pero ahora mismo el parón es afectado pues de los que más. Así que seguro que los beneficios y los dividendos de este sector van a ser en 2020 más bajos que en 2019, porque es que ya digo que en el parón es que no han ingresado ni un céntimo, prácticamente. Aquí tenéis empresas como AENA, Ferrovial, ACS o Vinci, y el potencial que tienen en general es alto, por lo que os digo, han caído bastante, y cuando se recuperen volverán a ser un negocio estable con buenos dividendos. Inmobiliarias y petroleras son de los sectores que tienen más potencial, porque también han sido los más afectados. Entonces, de estos dos sectores os he hecho 2 vídeos hace poco y ahí os explico con detalle su situación. En petroleras están interesantes Chevron, Exxon, Total, BP, Repsol, y en inmobiliarias pues Merlin, Klépierre, Unibail, Simon Properties. Recordad que todas las empresas que estoy citando y muchas otras tenéis toda la información y todos los datos en la base de datos y en el foro. Para ver todos estos datos, análisis, precios de compra recomendados y tal, opiniones, pues tenéis que pinchar en los enlaces que veis abajo de todos los vídeos, que os llevan a la base de datos y al foro. En el sector de seguros, pues la situación es muy difícil hacer estimaciones, porque ni siquiera las propias aseguradoras están siendo capaces de estimar cómo les va a afectar este parón. Tened en cuenta que por un lado van a ingresar menos, pero por otro lado les va a bajar la siniestralidad. Porque claro, todos los coches que están parados, han estado parados, no han tenido ningún accidente. Entonces es una situación muy complicada y difícil de estimar en este momento, qué es lo que van a hacer sus resultados en 2020. Es un sector interesante y creo que tiene mucho potencial desde los precios actuales, pero si queréis ser prudentes, mejor es que vayamos esperando a que vayan presentando los resultados del segundo trimestre. En seguros pues tenéis a AXA, Catalana Occidente, Munir Re, Allianz, Mapfre y todas estas. Las empresas de textil como Adidas e Inditex, pues durante el verano parón han vendido algo, pero prácticamente nada, han perdido dinero, que es algo impensable. Y entonces han caído bastante y creo que son empresas que tienen un potencial alto y que cuando dentro de un poco, esperemos, todo vuelva a ser normal, recuperarán rápido sus resultados y la capacidad de crecimiento que tenían. Así que son empresas muy interesantes y con bastante potencial. En las empresas industriales como 3M, BASF, Daimler, BMW, Illinois, Siemens, Gestamp, pues hay mucha variedad de situaciones, claro, porque son muchos sectores o subsectores con diferentes características.
En general van a notar bastante el parón y en los momentos de mayores caídas o de caídas fuertes creo que son empresas con un potencial muy interesante y que se recuperarán bien cuando todo vuelva a la normalidad y volverán a crecer. Y al sector de la tecnología ha ido mucho dinero y es lógico, claro. Una cosa importante que hay que tener en cuenta siempre es que cuando el dinero sale de un sitio tiene que ir a otro. O sea, el dinero no puede estar como flotando en medio de la nada esperando a ver dónde va, sino que siempre que sale de un sitio inmediatamente tiene que ir a otro sitio, sea el que sea. En este caso, una parte importante del dinero que ha salido de otros sectores ha ido al sector de la tecnología y es muy lógico que haya sido así. Entonces, las tecnologías que veo más interesantes a los precios actuales pues son Intel, Google e IBM. A Google le veo un precio algo mejor que Facebook. Y Amazon, pues como veis por lo que comento en su hilo, es una empresa que ahora mismo es muy complicada de estimar su valor. El principal interés de Amazon es la nube, y la nube es algo muy interesante a largo plazo. Haré un vídeo explicando qué es esto de la nube y por qué es tan interesante a largo plazo. Pero ahora mismo veo un precio más seguro a Google, por ejemplo, que a Amazon. Y recordad que todas las empresas que he citado aquí y de muchas otras, tenéis en la base de datos en el foro, pues todos sus ratios y datos históricos, información, noticias, análisis, opiniones, recomendación de precios de compra y todo lo demás. Y todo esto actualizado constantemente. Otra cosa que os quiero comentar ahora es el tema de la liquidez. Porque puede haber gente que tenga mucha liquidez ahorrada y además ahora está empezando a invertir en bolsa bastante gente que probablemente tenga dinero ahorrado de muchos años en depósitos o cosas similares. Entonces mi recomendación para los que tengáis ahora mucha liquidez es que tengáis paciencia e invirtáis poco a poco. Porque cuando se empieza con mucha liquidez o se tiene mucha liquidez y se ve una caída fuerte de la bolsa, pues es muy lógico que es muy razonable invertir mucho en ese momento para aprovechar esos precios tan buenos. Pero en esta situación, por lo que os he comentado, creo que es mejor mantener la calma que procurar comprar mucho en poco tiempo. Cuando vea que las probabilidades de que la bolsa suba con más rapidez, porque esto se está recuperando ya de verdad, pues ya os lo diré. Pero de momento creo que lo que hay que hacer es, aunque se tenga mucho dinero acumulado esperando para comprar, invertir poco a poco y con calma. Y ahora ya me despido hasta el siguiente vídeo. Ya sabéis que nos seguimos viendo en el foro de invertir en bolsa.info, en Facebook y en Instagram.